Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Soy su anfitrión y hoy nos sumergimos en un tema jugoso, uno que ha sido el epicentro de incontables conversaciones, análisis y debates entre los fanáticos de las series turcas y por supuesto, de Love is in the Air, la misteriosa noche que lo cambió todo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son seguidores acérrimos de las telenovelas turcas, especialmente de la adorada Love is in the Air, seguramente ya están familiarizados con el revuelo que generó esta supuesta noche. Y si son nuevos en este universo fascinante, no se preocupen. Aquí les proporcionaré toda la información, desde los cimientos hasta los detalles más picantes. Hoy nos pondremos las gafas de investigadores para analizar, desde una perspectiva lo más objetiva posible y buscando la mayor cantidad de información disponible, qué fue lo que realmente sucedió en esa noche fatídica que, según muchos, marcó un antes y un después en la relación de estas dos megaestrellas turcas. Pero antes de zambullirnos en el chisme, quiero extender un enorme agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Me llena de alegría que me acompañen en esta aventura de desentrañar los misterios y comentar sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco. Si son recién llegados al canal, les recomiendo encarecidamente que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Porque créanme, en Turquía hay tela para cortar a montones. Desde romances apasionados hasta escándalos inesperados, el mundo de las celebridades turcas es un pozo sin fondo de intriga y drama. Y hablando de drama, prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio que involucra mucho drama, rumores explosivos y, por supuesto, dos de las estrellas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Empecemos por lo básico por si acaso hay algún despistado entre nosotros. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para aquellos que no los conocen, Kerem es un actor turco-estadounidense sumamente talentoso, con un físico envidiable y un carisma arrollador, conocido mundialmente por su papel como Serkan Bolat en Love is in the Air. Su interpretación del arquitecto Serkan, frío y distante al principio pero con un corazón de oro, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Hande, por su parte, es una actriz turca igualmente talentosa y hermosa, con una sonrisa que ilumina la pantalla y un talento innato para la actuación. Interpretó a Eda Yldz en la misma serie, la alegre y decidida estudiante de arquitectura que con su espontaneidad y encanto, logra derrumbar las barreras emocionales de Serkan. La química entre ellos en la pantalla era, y sigue siendo, innegable. Las escenas de amor, los diálogos llenos de ingenio y la complicidad entre ambos eran palpables y generaban una conexión especial con el público. Y como era de esperarse, los fanáticos comenzaron a soñar con que esa chispa, esa magia, se extendiera fuera del set, traspasando las fronteras de la ficción. Y sorpresa. Sus sueños, en parte, se hicieron realidad. Durante las grabaciones de Love is in the Air, y a medida que la serie ganaba popularidad, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación sentimental entre Kerem y Hande. La prensa turca y las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, comentarios de fans y especulaciones sobre su vida privada. Al principio, ambos actores negaron rotundamente cualquier tipo de romance. Declaraciones oficiales, entrevistas y publicaciones en redes sociales intentaban desmentir los rumores, pero la verdad, como siempre, es más fuerte que cualquier intento de ocultarla. Los paparazzi, siempre al acecho, consiguieron capturarlos juntos en varias ocasiones, en momentos íntimos y reveladores. Fotos de ellos tomados de la mano, abrazados en público, compartiendo risas y miradas cómplices, e incluso besándose. Estas imágenes explosivas explotaron en todos los medios de comunicación turcos y en las redes sociales, y los fanáticos enloquecieron de alegría y emoción. «¡Son novios! ¡Son novios!», gritaban a los cuatro vientos, celebrando el amor que veían florecer en la vida real. Y finalmente la noticia se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran oficialmente pareja. La relación entre Kerem y Hande duró aproximadamente 2 años. Durante ese tiempo fueron la pareja de moda, el tema de conversación en todos los eventos sociales y en las portadas de las revistas del corazón. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, compartiendo momentos felices y demostrando públicamente su amor. Asistían a eventos importantes, desde premieres de películas hasta fiestas privadas, siempre irradiando felicidad y amor. Se les veía enamoradísimos, cómplices y compenetrados. Todo parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada. Pero como en toda historia de amor, incluso en las más perfectas, siempre hay un pero. Y ese pero es PR.
Precisamente el tema central de nuestro vídeo, la noche que lo cambió todo. Esa noche, según los rumores y especulaciones, marcó un punto de inflexión en la relación de Kerem y Hande, y supuestamente desencadenó una serie de eventos que llevaron a la ruptura de su idilio. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, esa es la pregunta del millón, la interrogante que ha desvelado a miles de fanáticos y que ha alimentado la curiosidad de los medios de comunicación durante meses. Las versiones son diversas, algunas más creíbles que otras, y la información disponible es fragmentada y, en su mayoría, proviene de rumores y especulaciones. No tenemos la verdad absoluta, no tenemos una grabación de los hechos ni un testimonio directo de los protagonistas. Sin embargo, podemos analizar lo que se dice, recopilar la mayor cantidad de información posible y tratar de entender qué pudo haber ocurrido. Según la prensa turca, los foros de fans y las fuentes cercanas a la pareja, la noche fatídica ocurrió después de la finalización de Love is in the Air. La serie había sido un éxito rotundo, un fenómeno de masas que conquistó a audiencias de todo el mundo, y el equipo de producción, junto con el elenco y el equipo técnico, celebró el final por todo lo alto. La fiesta, al parecer, se llevó a cabo en un lugar exclusivo con vistas espectaculares, música en vivo, alcohol y mucha alegría, o al menos, eso era lo que se veía desde fuera. Los rumores apuntan a que durante esa noche, en medio de la celebración y la algarabía, se produjo una fuerte y acalorada discusión entre Kerem y Hande. Las razones de la pelea son diversas y varían según la fuente que se consulte. Algunas versiones sugieren que la discusión giró en torno a diferencias profesionales y proyectos futuros. Se habla de posibles desacuerdos sobre las decisiones que cada uno de ellos tomaría en el futuro, sobre la gestión de sus carreras y sobre la dirección que querían darle a sus vidas. Otros rumores afirman que la discusión se desencadenó por celos profesionales, por la envidia hacia el éxito del otro o por la supuesta falta de apoyo mutuo. También existen versiones más oscuras que sugieren que hubo infidelidad por parte de Kerem. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por pruebas concretas ni por testimonios directos. Lo cierto es que la tensión entre ellos, aparentemente, era palpable durante la fiesta. Se dice que la química que antes los unía se había diluido, que las miradas cómplices se habían transformado en miradas de reproche y que las risas y las muestras de afecto habían dado paso al silencio y a la frialdad. Según las fuentes que han filtrado información sobre la noche fatídica, la discusión entre Kerem y Hande llegó a un punto álgido, con gritos, reproches y acusaciones cruzadas. Se dice que Kerem, supuestamente, se pasó de la raya con sus comentarios y actitudes, algo que aparentemente Hande no toleró. Algunos rumores sugieren que Kerem hizo comentarios despectivos hacia la carrera de Hande, que la minimizó o que incluso intentó controlarla. Otros afirman que Kerem, en medio de la discusión, hizo comentarios inapropiados hacia otras personas presentes en la fiesta. La situación, según las fuentes, se salió completamente de control y, al parecer, terminó con una separación abrupta en medio de la noche. Se dice que Hande, visiblemente afectada y enfadada, se marchó de la fiesta sin despedirse de Kerem. Algunos testigos afirmaron haberla visto llorando y hablando con sus amigos, visiblemente desconsolada. Kerem, por su parte, también abandonó la fiesta, pero en un estado de ánimo diferente, con un rostro de decepción y arrepentimiento. Después de esa noche, la relación entre Kerem y Hande comenzó a deteriorarse rápidamente. Las fotos y los mensajes cariñosos en las redes sociales desaparecieron por completo. Ya no se les veía juntos en público, ni en eventos sociales, ni en salidas románticas. Los fanáticos comenzaron a notar el distanciamiento y a preocuparse por la pareja. Los rumores de separación se hicieron cada vez más fuertes, más persistentes, hasta que finalmente se confirmó la noticia. La relación, que había cautivado a millones de personas, había llegado a su fin. Pero, ¿qué hizo Kerem exactamente para pasarse de la raya? Esa es la gran incógnita, el misterio que sigue sin resolverse y que ha generado tantas especulaciones y teorías. Las especulaciones son variadas y contradictorias. Algunos fanáticos, fieles a su amor por Hande, afirman que Kerem era demasiado dominante y controlador, y que no respetaba la independencia y las decisiones de Hande. Creen que Kerem, en su afán por protegerla y cuidarla, intentaba imponer su voluntad y controlar su vida personal y profesional. Otros, en cambio, defienden a Kerem y argumentan que las acusaciones en su contra son infundadas y exageradas. Argumentan que la relación entre ambos actores era compleja, llena de altibajos y que la ruptura fue el resultado de una serie de factores, no de una única causa.
Algunos incluso sugieren que la imagen de Kerem como el villano de la historia es una exageración de los medios y de los fanáticos. También se habla de la posibilidad de infidelidad, aunque, como ya mencioné, no existen pruebas concretas ni testimonios que confirmen esta teoría. Los rumores de infidelidad suelen ser comunes en este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de celebridades. Sin embargo, es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por rumores sin fundamento. Lo que sí es cierto es que después de esa noche la relación entre Kerem y Hande cambió por completo. Pasaron de ser una pareja enamorada, que irradiaba felicidad y amor, a dos personas distanciadas, con pocas ganas de hablarse y con una herida abierta en su corazón. La ruptura fue dolorosa para ambos, y dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fanáticos. Con el tiempo, tanto Kerem como Hande han rehecho sus vidas amorosas, aunque no sin complicaciones. Kerem tuvo varias relaciones sentimentales, algunas más duraderas que otras, pero ninguna llegó a concretarse. Actualmente se encuentra soltero y enfocado en su carrera profesional. Hande, por su parte, también ha tenido nuevas relaciones, incluyendo una con un empresario turco, pero la relación terminó. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, demostrando que son dos grandes talentos, con un futuro prometedor en el mundo del entretenimiento. Han participado en nuevos proyectos, han ganado premios y han seguido conquistando a sus fanáticos con su talento y carisma. Es importante recalcar, una vez más, que todo lo que hemos comentado aquí son rumores y especulaciones. No tenemos la verdad absoluta de lo que pasó esa noche. No estuvimos presentes en la fiesta, no escuchamos las conversaciones y no sabemos con certeza qué motivó la ruptura. Sin embargo, creo que es interesante analizar la situación, ya que nos permite entender un poco más el mundo del entretenimiento turco, la presión mediática que sufren las celebridades y cómo se manejan las relaciones sentimentales en un entorno tan expuesto. En mi opinión, y esto es solo mi humilde opinión, creo que es probable que existieran varios factores que influyeron en la ruptura. Probablemente la presión mediática, las diferencias de personalidad, los problemas profesionales y la intensidad de la relación hayan sido determinantes. La presión mediática, al igual que en cualquier pareja de famosos, pudo haber sido abrumadora para ambos. Las revistas, los programas de televisión y las redes sociales estaban constantemente pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada declaración y de cada publicación. Las diferencias de personalidad también pudieron haber jugado un papel importante. Kerem y Hande, aunque se complementaban en la pantalla, pueden haber tenido diferentes formas de ver la vida, de afrontar los problemas y de relacionarse con los demás. Los problemas profesionales, la competencia y los desacuerdos sobre el rumbo de sus carreras también pudieron haber generado tensiones y fricciones entre ellos. Además, es posible que la intensidad de su relación, que se desarrolló en medio del éxito de una serie de televisión, los haya llevado a vivir una montaña rusa de emociones. En resumen, la noche que lo cambió todo fue un punto de inflexión en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Aunque no sabemos exactamente qué ocurrió, los rumores apuntan a una fuerte discusión y a actitudes inapropiadas por parte de Kerem. Lo cierto es que esa noche marcó el fin de una historia de amor que había cautivado a millones de personas en todo el mundo y que, a día de hoy, sigue siendo objeto de análisis y debate. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haberles dado algunos datos interesantes y reflexiones. Recuerden que este análisis se basa en información pública y en los rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Me encanta saber que están ahí, que les interesa lo que hago y que me acompañan en esta aventura de desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento turco. Recuerden dejar sus comentarios. Me interesa mucho saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente se pasó de la raya? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿O creen que todo fue el resultado de la presión mediática? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.
Chao. Hasta la próxima.